Queremos determinar el valor exacto del seno 112.5 grados usando una identidad de medio ángulo. Y acabamos de resolver este problema usando esta identidad de medio ángulo para seno. Donde estas dos identidades de medio ángulo son las identidades de medio ángulo más comunes que verá. Pero observe cómo estas dos identidades a continuación también pueden usarse como identidades de medio ángulo, pero también pueden denominarse fórmulas de reducción de potencia. Entonces, solo para una comparación, vamos a hacer el mismo problema nuevamente, pero usamos esta identidad en su lugar, que nuevamente se puede llamar identidad de medio ángulo. O una fórmula reductora de potencia. Observe que aquí tenemos un seno cuadrado, no solo un seno A. Entonces, la identidad es seno cuadrado al igual que 1 2 veces la cantidad 1 menos coseno segunda, que voy a escribir como 1 menos coseno segunda dividido por 2. Observe cómo cuando aplicamos esta identidad por primera vez tendremos un seno cuadrado. No solo seno, de A, que es 112.5 grados. Observe cómo tendremos que sacar la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación para encontrar un seno de 112.5 grados. En el lado derecho tendríamos 1 menos coseno de 2 veces A, que es 2 veces 112.5 grados. Y todo esto se divide por 2. Así que sigamos adelante y simplifiquemos aquí. Tenemos seno cuadrado de 112.5 grados es igual a la cantidad 1 menos coseno. De esto sería 225 grados, todos divididos por 2. Y ahora encontremos el valor del coseno 225 grados. Y hagámoslo usando un triángulo de referencia y un círculo unitario. Para usar el triángulo de referencia, primero esbozaríamos 225 grados en la posición estándar. Entonces el lado inicial estaría a lo largo del eje X positivo. Y luego rotaríamos en sentido antihorario. Media rotación sería 180 grados. Tenemos que girar 45 grados más hasta aquí, y notar cómo esto nos dice que el ángulo de referencia es de 45 grados. Entonces, si dibujamos un triángulo de referencia, deberíamos reconocerlo como un triángulo de referencia 45-45-90. Entonces podríamos etiquetar las dos patas con una longitud de 1, y la hipotenusa de la longitud de la raíz cuadrada 2. Pero debido a que estamos en el tercer cuadrante donde ambas coordenadas 6 son negativas, ambas piernas serían negativas. Entonces, el coseno de 225 grados sería igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es negativa 1 dividida por la raíz cuadrada 2. Bueno, si racionalizamos esto, multiplicando por la raíz cuadrada de 2 sobre la raíz cuadrada de 2, el valor de la función coseno sería la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Y podemos verificar esto rápidamente en el círculo de la unidad. Aquí está el lado terminal de 225 grados. Y dado que x es igual a coseno θ, observe cómo el coseno giro 25 grados es la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Entonces, ahora sabemos que el seno cuadrado de 112.5 grados es igual a 1. Aquí tendríamos menos la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Que se convierte en más raíz cuadrada 2 dividido por 2, todo dividido por 2. Ahora sigamos adelante y simplifiquemos esto. Podemos borrar las fracciones del numerador multiplicando por 2. Si multiplica el numerador por 2, también debemos multiplicar el denominador por 2. Así que sigamos adelante y multipliquemos esto por 2 sobre 2. Observe que en el numerador cuando distribuimos tenemos 2 más, y luego la raíz cuadrada de 2 sobre 2 por 2 solo sería raíz cuadrada 2, y nuestro denominador sería 4. Entonces ahora sabemos que el seno cuadrado de 112.5 grados es igual a 2 más la raíz cuadrada 2 dividida por 4. Pero estamos buscando un seno de 112.5 grados, no un seno cuadrado de 112.5 grados. Entonces aquí tomaremos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Cuando hagamos esto, tendremos un más o menos, que colocaremos a la derecha. Entonces, ahora tenemos un seno de 112.5 grados es igual a aquí. Debemos determinar si vamos a tener un valor de función de seno positivo o negativo.
Y estamos buscando el seno de 112.5 grados. Bien, recuerda que sin θ es igual a I dividido por R. Entonces, si tuviéramos que dibujar 112.5 grados en la posición estándar, por supuesto, el lado inicial estaría aquí a lo largo del eje X positivo. El lado terminal estaría en algún lugar aquí en el segundo cuadrante. Y sabemos que las coordenadas Y son positivas en el primer y segundo cuadrante. Y nuevamente porque estamos en el segundo cuadrante donde sabemos que Y es positivo, el valor de la función seno debe ser positivo. Entonces tendremos una raíz cuadrada positiva. Y debido a que tenemos una fracción debajo de la raíz cuadrada, podemos escribir esto como la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 2 dividida por la raíz cuadrada de 4. Y, por supuesto, la raíz cuadrada de 4 se simplifica a 2. Entonces, el valor simplificado de la función seno sería la raíz cuadrada de 2 más la raíz cuadrada de 2, todo dividido por 2. Entonces, si vieron el último video, noten cómo este valor exacto de la función seno es el mismo valor de la función seno que encontramos al aplicar esta identidad de medio ángulo también, que vemos aquí. Entonces, el proceso fue sutilmente diferente pero, por supuesto, nuestro resultado es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil. _28873941905